Hola a todos de nuevo, bienvenidos a DCM Store nuevamente. El día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de Citizen que es el JY8030-83E. Este reloj pertenece a la línea de Navihawk AT. Es un reloj con sincronización a tiempo atómico o radiocontrolado. Otra de las características que nos marca Citizen es un reloj que marca fecha en 2 zonas horarias, además de que tiene la tecnología atómica, como ya lo mencionamos, se ajusta automáticamente una vez al día, busca la señal de la antena más cercana, en este caso en América tenemos la de Fort Collins, Colorado, que abarca todo Canadá, Estados Unidos y todo México. También tiene 43 zonas horarias, tiene un calendario perpetuo, maneja también un cronómetro con una centésima de segundos, con una duración de 24 horas. Nos marca una resistencia al agua de 200 metros, además que viene incluido con un cristal mineral antirreflejante. Además, este reloj tiene un broche oculto. Se los voy a mostrar, son estos botones, para que la correa no pierda el diseño. Vamos a pasar a la medida de la correa, que muchos clientes nos preguntan. Entonces, como ya sabemos, este reloj mide 21 centímetros en lo que es la correa, suficiente para una muñeca estándar, que significa que vamos a ir con un relojero que nos ajuste el reloj a nuestra medida. Citizen nos marca que este reloj en la carátula mide 48 milímetros. Vamos a verificarlo. Ahí están los 48 milímetros. Y muchos clientes también nos dicen cuánto mide la caja con la corona. Se va a 52 milímetros. Ok. Habiendo dicho esto, pasamos a explicarles el funcionamiento de este reloj. Como ya vimos, tiene dos pantallas digitales. En la pantalla digital, cuando está en la función Time, que vemos aquí en este subdial inferior, nos va a dar el horario de 2 ciudades. Aquí está programada la de México, que es el horario principal de las manecillas. Aquí tenemos el horario principal de las manecillas. Y tenemos por el lado derecho, en este caso está programado el horario de la ciudad de Nueva York. Y aquí podemos ver en la parte inferior lo que es el horario de esa ciudad. Ya mencionamos que hay 43 ciudades. Es suficiente para que abarque tu horario en cualquier parte del mundo donde estés. Vamos a pasar ahora a la función de calendario, ¿sí? Para pasar en estas funciones solamente hay que sacar la corona una vez y girarla. Vamos a pasar a calendario, sacamos la corona una vez, giramos a calendario, volvemos a meter y aquí, como podemos ver, ya nos da el mes, el día y el nombre del día, ¿sí? Los nombres del día están en inglés. Pasamos a la función del timer, que también nos va a aparecer aquí. Y es lo mismo, volvemos a jalar la corona una vez, giramos a timer, guardamos la corona y aquí es donde vemos que ya está nuestra posición de timer. Empieza en 99 minutos, con el botón de arriba empieza a funcionar. Y aquí vemos cómo se van consumiendo los segundos hasta que se nos agoten los 99 minutos. Con este mismo botón superior paramos y con este inferior reiniciamos. ¿Ok? Pasamos ahora a la función de cronómetro, que es el CHR. Volvemos a jalar la corona. Giramos hacia arriba. Volvemos a meter y aquí es donde ya empieza nuestro cronómetro. Igual con el botón de arriba inicia. Y aquí vemos abajo las centésimas de segundo, acá los segundos y los minutos.
Volvemos a parar con el mismo botón superior y reiniciamos con el inferior. Vamos a pasar a la función de alarma 1 y alarma 2. Aquí en este caso nos posicionamos en la alarma 2, volvemos a meter y aquí nos dice en este caso, bueno, voy a quitar mejor esas manecillas. Vamos a pasar a la función time y le vamos a decir que se vaya como horario principal a Nueva York. A ver si nos quita las manecillas. Ok, permítanme. Ahí ya lo pasamos a Nueva York. Ahora, como vieron, la hora principal está en Nueva York y la hora secundaria es la de México. En este caso era para despejar aquí la pantalla esta que me interesa mostrarles. Vuelvo a pasar a la alarma número 2. Metemos la corona y aquí nos indica en este caso que está apagada. Para programar hay que sacar 2 veces la corona. Y bueno, aquí ya podemos encenderla, cambiar el horario. Por ejemplo, ahí vamos a cambiar las horas girándola. Es una programación muy simple, a pesar de que este reloj es muy avanzado tecnológicamente, es fácil la programación. ¿Sí? Y la función RXS es donde el reloj lo programamos nosotros, cómo queremos o a qué hora, una vez al día, haga contacto con la antena de la hora atómica, ¿sí? En este caso está en forma automática. A las 2 de la mañana estos relojes en forma automática buscan la señal de la antena radiocontrolada para hacer un ajuste de su horario. Igual, si quieres programarla, sacas 2 veces la corona y tú puedes ponerle aquí el horario que tú quieras. Yo recomiendo que lo dejen así, ya que en la noche hay menos transmisión de datos. Vamos a dejarlo en la posición time. Habíamos mencionado que maneja un dial interno con mediciones. Esto lo manejan mucho los pilotos. Aquí podemos ver cómo gira. Es para mediciones de consumos de combustible, ya sea en litros, galones, distancias en millas, kilómetros, tiempo de llegada en vuelos de avión, etc. Otra función que también tiene este reloj es otra cualidad en el dial izquierdo, como vemos aquí, van 4 rayas que nos indica el nivel de carga del reloj. Simplemente aplanándole aquí a este botón inferior y nos va a decir que este reloj está totalmente cargado, ¿sí? Y ahí vuelve a la función. También tenemos aquí en el dial superior central la unidad de tiempo central, que es con la que se rigen todos los tiempos en el mundo. Y del lado derecho tenemos el subdial donde nos indica las 24 horas, para saber si es de día o de noche. Voy a permitirme darle vuelta al reloj para que puedan ver. Aquí está el signo de ProMaster. Acá está este lado que es de la familia Navi-Hawk AT. En la parte trasera vienen todos los datos técnicos, como el número de calibre, que con ese dato podemos localizar vía online. Los instructivos, aquí está nuestro seguro escondido para que no pierda la elegancia del reloj. Ok. Volvemos a cerrar. Y este es el Navi-Hawk de Citizen. Es una hermosa pieza. Como ya saben, nosotros somos distribuidores autorizados en Citizen México. Tenemos envíos express a todo México, además de que enviamos a todo el mundo. Este reloj viene incluido con su manual y una garantía de 5 años de Citizen, además de su caja EcoDrive, que me voy a permitir pasar por aquí. Visiten por favor nuestra página dsmstore.net.
También hacemos envíos a todo el mundo. Tenemos los métodos de pago más seguros a nivel mundial. Y si les gustó este video, por favor denos un like o mejor aún si se suscriben. Muchas gracias y bye.